calidad, y además con las enormes ventajas que da la conexión remota, porque tenemos la sala más o menos completa en su aforo, pero además tenemos un gran número de personas conectadas online, y estas son las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia. Entonces sean todos muy bienvenidos al seminario Un mercado de capitales sin capitales, la hora del peso chileno. El año pasado nosotros hicimos un seminario de este mismo tema, que no era pregunta, sino que era afirmación, un mercado de capitales sin capitales. A propósito de los retiros de los fondos de pensiones, eso ya es un dato, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar formas para revertir el daño que generó esa política. Este seminario es organizado por el Centro de Estudios Financieros del S Business School, y agradezco entonces, en conjunto con el Depósito Central de Valores. Y agradezco también, por supuesto, el patrocinio de Principal Financial Group, que nos permite hacer esta actividad y otras muchas que realizamos con el objetivo siempre de un mejor mercado de capitales para Chile. Antes de comenzar, solicitamos por favor apagar sus celulares o bien silenciarlos y ver el siguiente video de seguridad. Bienvenidos al S Business School de la Universidad de los Andes. Usted se encuentra en el auditorio. Para el normal desarrollo de esta actividad, se les solicita recordar las siguientes recomendaciones de prevención. Agradeceremos no fumar al interior del salón y en otros lugares no autorizados. Asimismo, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. Ante el caso de una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. No obstruya los pasillos. Atienda las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia. Siga las instrucciones indicadas por los guías presentes en el lugar. Si usted se encuentra en el primer piso, utilice esta vía de evacuación. En el caso de evacuar, camine con precaución hacia las salidas de emergencia. Use siempre las vías de evacuación establecidas, a no ser que se le indique lo contrario. Diríjase a la zona de seguridad. Si está en el segundo piso, emplee esta. Diríjase a la zona de seguridad. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. En el caso de encontrarse en el casino, utilice las salidas de emergencia indicadas y manténgase en la zona de seguridad. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. S Business School de la Universidad de los Andes les desea a cada uno de ustedes una grata y segura permanencia. Bueno, como les decía, la jornada de hoy busca abordar la problemática que generaron los retiros de los fondos de pensiones y el daño que significó esto para el mercado de capitales chileno, sabiendo que el mercado de capitales es un pilar fundamental del desarrollo del país. Y por lo tanto, también es imperativo buscar caminos alternativos para que el mercado de capitales pueda seguir siendo ese pilar fundamental. Y esta mañana entonces tendremos el gran privilegio de contar con la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que nos dará su visión sobre la agenda para el mercado de capitales, señalada por él mismo como una de sus prioridades. Y después de eso continuaremos con un panel que moderaré yo misma, en el cual conversaremos sobre los desafíos y necesidades que tiene esta agenda de profundización de nuestro mercado de capitales. Les recuerdo que tanto los que están aquí presentes como las personas que están conectadas online pueden mandarnos sus preguntas al panel, al número de WhatsApp que aparece ahí en la pantalla. El panel de hoy día estará formado por Karen Ergas, directora de empresa, Guillermo Tagle, presidente del Depósito Central de Valores y de Credit Corp Capital, y de Mario Farren, ex superintendente de bancos e instituciones financieras y director de empresa. Para un saludo de bienvenida, entonces, los dejamos con el director general del ESE, Raimundo Monge.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco su presencia hoy en esta aula y sobre todo también a los que están conectados remotamente, darle la más cordial bienvenida a este seminario que, como decía María Cecilia, un mercado de capitales sin capital, la hora del peso chileno, organizado por el Centro de Estudios Financieros del S Business School y el Depósito Central de Valores. Quería agradecer la presencia de, bueno, del señor ministro cuando llegue, se hablaremos personalmente, y de nuestros distinguidos panelistas, Karen, Guillermo, Mario, que con su experiencia y conocimiento nos permitirán abordar este importante tema. Agradecer también el gran trabajo de la profesora María Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros, y el de todos quienes han hecho posible y apoyado esta iniciativa. Como sabemos, y así lo advertía con claridad la semana pasada el Banco Central en su informe de estabilidad financiera, nuestro país y su mercado de capitales enfrentan importantes desafíos en materia económica. En efecto, continúa el deterioro de la situación externa, impactado por la guerra en Ucrania y los efectos negativos de la pandemia mundial en los últimos años, y se prevén sucesivas alzas de tasa de interés para contener las presiones inflacionarias, lo que naturalmente deteriorará aún más las perspectivas globales de crecimiento. Por su parte, en Chile se observan crecientes desequilibrios macroeconómicos en materia monetaria e inflación, cuentas fiscales y presiones de gasto público, creación de empleo asalariado y una expectativa de menor crecimiento para el futuro cercano. Se añade a lo anterior la incertidumbre política que el proceso constitucional ha acrecentado. Por el lado positivo, el Banco Central está enfrentando con decisión los vientos adversos. Los hogares y empresas han continuado bajando su endeudamiento, la morosidad está en niveles históricamente bajos y la banca se muestra resistente y con una posición de capital muy adecuada. Un aspecto de gran preocupación a mediano plazo, como decía María Cecilia, pero que es algo menos visible, es la menor profundidad del mercado de capitales tras los sucesivos retiros provisionales y también la salida de capital que se ha venido dando en nuestro país desde octubre del 19 aproximadamente. Y también la caída de la tasa de ahorro interno como consecuencia de la pandemia y de otros fenómenos. Esto no solamente ha limitado la capacidad de financiar proyectos de mayor plazo, como la compra de una vivienda, proyectos de infraestructura, etcétera, sino que también, y eso lo destacaba el informe del Banco Central, ha reducido de alguna manera la capacidad de la economía para absorber shocks externos, ¿ya? Y eso obviamente que es un factor de preocupación. De acuerdo con las cifras entregadas por el Banco Central, a mediados del año 2020, prácticamente hace 2 años, los fondos previsionales representaban el 80% del PIB y hoy llegan al 59% del PIB, ilustrando la rapidez de este cambio adverso. De no enfrentarse a esta caída del ahorro a largo plazo, sin duda habrá un impacto en la capacidad de acometer inversiones y esto podría reducir aún más el PIB potencial del país y la capacidad de atender necesidades sociales que se anhelan y que muchos dan por realidades ciertas. Aunque los problemas son complejos y sus eventuales soluciones de naturaleza múltiple, una posibilidad para intentar compensar esta caída del ahorro a largo plazo es continuar profundizando la internacionalización del peso chileno. Una alternativa que el Banco Central, bueno, y por cierto su expresidente, que estará con nosotros en un minuto, ha venido promoviendo gradualmente, pero que dadas las condiciones actuales se hace cada vez más urgente. La internacionalización del peso permite, entre otras cosas, conseguir un mayor financiamiento al haber mayor disponibilidad por parte de inversionistas locales y sobre todo externos. Así las tasas pueden caer o al menos no seguir subiendo y el costo de la deuda podría ser más bajo para el fisco y para las empresas privadas. Además, puede ser un importante impulso para promover a Chile como un centro financiero regional, una idea que siempre fue atractiva, aunque ha tomado bastante más tiempo de lo que todos pensábamos, pero que hoy probablemente toma más importancia de seguir impulsando. Para intercambiar puntos de vista e ideas sobre estas materias, tenemos hoy a un excelente grupo de expositores y panelistas, lo que creo que convierte esta actividad en una oportunidad muy importante de aprendizaje y discusión. Estoy cierto que al reflexionar con serenidad y profundidad sobre estos temas y poder conocer de primera mano los desafíos y posibles soluciones puede llevarnos a iluminar de mejor manera el debate público. Muchas gracias a todos por su participación y bienvenidos al ESE y a este seminario.
Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo, por tus palabras. El ministro nos avisa que está a unos minutitos de llegar. De todas maneras, antes de la iniciación del panel, yo iba a presentar un breve diagnóstico de algunos de los puntos que señaló Raimundo, que son los que motivaron realizar esta actividad. Entonces le pediría a nuestros técnicos que por favor si pueden proyectar la presentación. Lo que quiero es partir. Esto era un punto de partida del panel, del diagnóstico que hacemos respecto a cuál ha sido los daños en el mercado de capitales. Bueno, la verdad que yo estaba preparando esto la semana pasada y en esto el Banco Central nos da a conocer el informe de estabilidad financiera y la pega estaba hecha en el fondo. O sea, el informe de estabilidad financiera, el diagnóstico que entrega respecto al mercado de capitales, no solo me parece que es muy certero, sino que también es muy preocupante. ¿Qué nos dijo el IEF? Y la verdad que lo que tengo ahí es un copy-paste de lo que entregó el Banco Central. Un mercado de capitales menos profundo dificulta la obtención de créditos de largo plazo y reduce la capacidad de la economía para absorber shock externo. O sea, esto efectivamente, como yo señalaba, hemos deteriorado uno de los pilares del desarrollo que impacta el bienestar de toda la población. Y un segundo punto que señalaba el IEF, este entorno más desafiante resalta la importancia de recomponer un fondo estable de ahorros de largo plazo. La verdad que eso creo que es el objetivo que nosotros estamos buscando en esta conversación. ¿Qué hacemos para volver a tener un fondo estable de ahorros de largo plazo? Porque eso es una condición básica para que el país siga creciendo, para que las familias tengan acceso a vivienda, para que las empresas tengan acceso a financiamiento de sus proyectos. ¿Y cuál es una de las causas de este daño que se ha producido al mercado de capitales? Esto la verdad que lo dijimos desde el primer momento, los retiros de los fondos de pensiones fueron una muy mala política pública. Han reducido la profundidad, lo señalaba Raimundo, el impacto que han tenido, lo que ha deteriorado las condiciones de financiamiento de mediano y largo plazo, junto con reducir la capacidad de la economía para enfrentar choque externo. De hecho, el volumen de nuevas emisiones de deuda por parte de privados ha sido baja en los últimos trimestres. Voy a mostrar rápidamente los datos. Y el crédito hipotecario, como el financiamiento del sector corporativo, se han visto restringidos. Para mostrar un poco lo que señalaba Raimundo, aquí la combinación de incertidumbre, políticas públicas erradas, de alguna manera generó un cambio en cómo los inversionistas chilenos, los hogares incluso, perciben el riesgo de nuestro país y se produjo un cambio que va a ser difícil revertir en el portfolio de inversión de las empresas y familias. Viene ahí entrando el ministro. Muy buenos días, ministro. Cambié un poquito la distribución de los tiempos. Estoy presentando un breve diagnóstico de la situación para después poder escucharlo. Bueno, este gráfico muestra otro de los puntos que señalaba el informe de estabilidad financiera. Se ha producido una salida de capitales y aquí lo que uno muestra, bueno, los capitales, normalmente hay capitales que salen de Chile y de hecho los fondos de pensiones, por ejemplo, siempre han sido un inversionista importante en el exterior con el objetivo de diversificar los riesgos de sus inversiones. O sea, es normal que se produzcan salidas de capitales, pero aquí lo que muestro es el cambio en la posición de activos de chilenos en el exterior en dos periodos. No se alcanza a ver mucho, pero la barra más grande es la salida de capitales que se produjo entre el tercer trimestre del 2019 y el primer trimestre de este año, y lo comparo con lo que era la salida normal de capitales, y ahí uno puede ver que ha habido un flujo de salida mucho más significativo que ha estado explicado casi exclusivamente por empresas no financieras y hogares. O sea, cambió la percepción de riesgo y este es un tema que finalmente, ¿a quién daña principalmente estos capitales que salen de Chile y no se invierten acá? Dañan principalmente a los trabajadores porque son posibilidades de desarrollo productivo interno que no se generan.
Y vemos en cambio que los fondos de pensiones, que normalmente significaban salidas de fondos en un periodo normal, ahora ha sido lo contrario, los fondos de pensiones retornaron capitales para poder cumplir con los pagos de los retiros. Y por último, y esto ya era el último dato que quería mostrar, estos son los flujos de colocaciones mensuales del sector corporativo y financiero, y aquí lo interesante es ver la línea azul, que es la media móvil de colocaciones, y efectivamente en el periodo en que se produjeron los retiros de fondos de pensiones, la colocación de bonos llegó a sus niveles mínimos históricos. Afortunadamente, y ojalá que esta situación se mantenga, en el último par de meses muestra una tendencia que se ha revertido. Creo que eso algo tiene que ver con que finalmente no se hayan aprobado nuevos retiros. Entonces, este es el desafío que enfrentamos. El mercado de capitales es clave para el desarrollo de la economía, como les decía, es un pilar fundamental. Le hemos escuchado al ministro que también dentro de la agenda del gobierno el desarrollo del mercado de capitales es un pilar bien importante. Entonces estamos muy contentos de contar hoy día con la presencia del ministro, que nos va a venir a mostrar la visión del gobierno sobre este tema. Muy buenos días, ministro. Por favor, le pido entonces que pueda pasar. Bien, muy buenos días y primero que nada disculpas por la demora, por el atraso. Hoy día mi jornada empezó con una videoconferencia a las 8 de la mañana, así que no es muy fácil ir compatibilizando todas las cosas, pero me alegro mucho de estar acá con ustedes y poder compartir esta discusión sobre el desarrollo del mercado de capitales, que para nosotros como país emergente sin duda que es un desafío, especialmente después de los vaivenes que hemos tenido en los últimos años. Entonces vamos primero a ver algunos de los datos que podemos constatar en los últimos años. Primero que nada, creo que no es necesario abundar demasiado en la argumentación de por qué es importante un mercado de capitales en un país emergente, pero creo que no está de más repetirlo porque muchas veces se tiende a pensar de que el mercado de capitales es una cuestión fundamentalmente de bancos, de AFP, pero la verdad es que tiene que ver con la capacidad de financiamiento de inversiones de largo plazo en los países. Ese es fundamentalmente el rol de un mercado de capitales. Permite canalizar los recursos de un usuario que ahorra a otro que lo necesita, con un compromiso de pago, y para eso se requiere, ¿cierto?, que haya, si se quiere financiamiento a largo plazo, se requiere también que haya ahorro de largo plazo. A través de estas interacciones que se moviliza recursos a los usos más eficientes, permitiendo que las empresas se financien, inviertan, las familias puedan suavizar su consumo en el tiempo, financiar la adquisición de una vivienda, gestionar sus riesgos, etc. Esos son los roles que cumple el mercado de capitales. Y nosotros hemos destacado en el contexto de países emergentes por ser un país que hemos logrado desarrollar nuestro mercado financiero y el mercado de capitales en particular más que el promedio de los países emergentes. Vemos acá en el gráfico a la izquierda un índice de desarrollo financiero que calcula el Fondo Monetario, donde Chile aparece por debajo del promedio de los países avanzados, pero significativamente por arriba de los mercados emergentes, y con aumentos importantes, sobre todo a partir del comienzo de los 2000. Al mismo tiempo, ¿cierto?, si medimos la profundidad del mercado financiero en términos de la relación de crédito al producto, también, ¿cierto?, esa relación en el caso de Chile es bastante superior a la de muchos países emergentes. En Chile superamos ampliamente el 100%, nos aproximamos a países de desarrollo, de mayor desarrollo, y eso lo que nos indica es que tenemos una capacidad para financiar a través de nuestro mercado de capitales local una parte importante de la inversión.
Sin embargo, como sabemos, en los últimos 2 años, especialmente con los retiros de los fondos de pensiones, esa profundidad del mercado de capitales domésticos se ha reducido de manera importante. Si miramos la evolución de los activos totales del sistema de pensiones, es cierto, vemos que retrocedimos más o menos 9 años en cuanto a la relación de activos del sistema de pensiones respecto del producto, eso respecto a los activos totales, y respecto de inversiones en instrumentos nacionales y derivados también tuvimos una caída bastante importante del orden de los 300 millones de UF también desde el primer retiro hasta la actualidad. Ahora, es indudable que esta evolución tiene que ver con este fenómeno. Ahí vemos las magnitudes que han tenido los retiros de fondos de pensiones. Son cifras que desde un punto de vista macroeconómico, financiero, hace unos años atrás nos habrían parecido inimaginables. Es cierto, tener retiros del orden del 25% del producto en poco más de un año, lo cual significa a su vez liquidez que se volcó, que fue obtenida por parte de los hogares. Pero esto por supuesto que no fue gratuito, porque significó cambios, implicó efectos importantes sobre los indicadores financieros en el país, sobre el tipo de cambio, sobre los valores de las acciones, pero sobre todo sobre las tasas de interés a 10 años. Y lo que vemos es que en este gráfico de la izquierda, si tomamos algunos subperíodos, vemos que en realidad durante el comienzo de la pandemia en Chile las variaciones que tuvimos a tasas de interés, tuvimos un pequeño aumento de tasas de interés, pero fue relativamente menor en un periodo en ese periodo en que estaba comenzando la crisis del COVID-19, pese a ser un periodo en el cual aumentó significativamente la incertidumbre. Luego, entre la entrada en vigencia de las primeras medidas del gobierno y del Banco Central para contener el impacto de la crisis sobre el sistema financiero, es decir, especialmente la creación de la FCIC y del FOGAPE, lo que tuvimos más bien fue una caída de tasas de interés de largo plazo, que fue mayor que en Estados Unidos. Pero luego eso, cuando sobrevino el tercer retiro, ese fenómeno se revirtió completamente y tuvimos un aumento de tasas de interés del orden, digamos, superior a los 400 puntos base en un periodo de 7 u 8 meses, lo cual por supuesto es un aumento muy significativo, muy superior a lo que ocurrió en ese tiempo con la tasa de interés de política monetaria. Durante ese periodo, entre enero del 2021, octubre del 2021, en realidad recién en julio, empezó a aumentar la TPM, ¿cierto? Y comenzó a un ritmo relativamente moderado, solo se fue acelerando hacia final de año, pero sin embargo las tasas de interés de largo plazo tuvieron este incremento superior a los 400 puntos base, muy superior a lo que ocurrió en el mismo periodo en Estados Unidos, por ejemplo. Y como me señalaba Cecilia recién, con el rechazo al cuarto retiro se produjo una moderación de las tasas de largo plazo, una caída superior a los 100 puntos base, alrededor de 140 puntos base, en un periodo en el cual la tasa de política monetaria sí estaba aumentando significativamente. En ese periodo la TPM entre octubre y diciembre del 2021 debe haber aumentado unos 350 puntos base, y sin embargo la tasa de largo plazo cayó en más de 100 puntos base. Lo cual nos muestra en buena medida no solamente la sensibilidad de los indicadores financieros al retiro de los fondos de pensiones, sino que cómo los mercados comenzaron a anticiparse al efecto de los retiros. Más aún, si uno este mismo análisis lo hace para el tipo de cambio, cosa que vamos a ver dentro de un momento, lo que nos vamos a encontrar es que con el tercer retiro, con la discusión del cuarto y la discusión del quinto,
tuvimos depreciaciones del peso en circunstancias de que, en principio, ¿cierto? Si los retiros cuarto y quinto se hubieran materializado, habrían entrado divisas por la liquidación de activos en el exterior, eso habría tendido a apreciar el peso, y sin embargo la moneda local se depreció significativamente. Entonces, ¿qué es lo que nos indica todo eso? Que los mercados, ¿cierto? Actuaron racionalmente en el sentido de anticiparse a lo que sería el impacto de más retiros por la vía de liquidaciones masivas de activos en los mercados sobre estos precios de activos, y por lo tanto otros actores, otros inversionistas institucionales pasaron también a liquidar sus propios activos. Acá tenemos una serie también para la misma tasa de 10 años, la misma tasa de interés a 10 años, el tipo de cambio y los indicadores de la bolsa. Y vemos cómo, ¿cierto? En el caso de la tasa de interés de largo plazo, tuvimos una separación de la evolución de una canasta comparable que incluye países emergentes e incluye países desarrollados, pero con economías basadas en recursos humanos, que fue muy significativa, especialmente hasta octubre del 2021, es decir, todo el periodo de los primeros 3 retiros de fondos de pensiones, como después eso ha tendido a moderarse, pero ha quedado una brecha que no ha terminado de cerrarse. En el caso del tipo de cambio, teníamos una moneda más apreciada, ¿cierto? Por ahí por comienzos del 2021. Hoy día tenemos una moneda más depreciada, con algunos periodos especialmente notorios de deterioro de nuestra moneda. Y en el caso de la bolsa, los valores de nuestras acciones estuvieron por debajo del desempeño de las bolsas comparables durante prácticamente todo este periodo, solamente ahora hacia el final, ¿cierto? Hemos tendido a converger. Ahora, el tema del debilitamiento del peso chileno es relevante porque se ha combinado, ¿cierto? Con cambios en la estructura y el funcionamiento del mercado de capitales. Hemos tenido un tipo de cambio que se ha depreciado hasta niveles no vistos desde el inicio de la pandemia, ¿cierto? Hace unas semanas atrás estuvimos a punto de tocar, ¿cierto?, el máximo histórico para el valor del dólar, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, eso es especialmente preocupante cuando hay descalces cambiarios relevantes por parte de los agentes económicos. En Chile nosotros hemos tenido en general descalces cambiarios de las empresas relativamente acotados, especialmente desde la crisis desde la crisis financiera internacional en adelante, pero en el último año y medio hemos visto que las compañías chilenas han tendido a emitir bonos en el exterior, dado, ¿cierto?, la sequía en el mercado local de bonos corporativos. Entonces, eso involucra un riesgo potencial, ¿cierto?, en la medida que se vaya profundizando en el tiempo. Y además involucra un riesgo potencial también porque en el mercado de derivados, desde donde, ¿cierto?, las compañías pueden obtener coberturas cambiarias, depende también, ¿cierto?, de que haya agentes locales que tengan el hedge opuesto para que ese mercado pueda funcionar. Y quien tiene el hedge opuesto por el lado de los activos han sido tradicionalmente los fondos de pensiones, ¿cierto?, por su inversión en el exterior, en renta fija, que es donde tienen el requerimiento regulatorio de cobertura. Entonces, en la medida de que se reduzca el tamaño de los fondos de pensiones, que se reduzcan las inversiones en el exterior, entonces el mercado de derivados locales y de coberturas va a tener menor capacidad para poder operar con quienes tienen descalce por el lado de sus pasivos. Ahora, por otra parte, el fenómeno de las liquidaciones de activos masivas a nivel local, la disponibilidad, el aumento de la disponibilidad de liquidez de los hogares, se ha reflejado no solamente en que haya mayor liquidez en cuentas corrientes, en cuentas en pesos, sino que también un aumento importante de cuentas en moneda extranjera, en dólares en particular.
Aquí hay que tener cuidado, sí, al mirar estos gráficos porque están en escalas distintas, ¿cierto? Uno en el eje de la izquierda, otro en el eje de la derecha. Ha habido un aumento importante en las cuentas corrientes en moneda extranjera, pero por supuesto en términos de escala todavía la brecha es relativamente grande. Todavía no somos una economía dolarizada, pero es importante que no nos vayamos dolarizando en el margen por las razones que mencionaba anteriormente y porque al mismo tiempo, ¿cierto? Eso lo que hace es que la economía se vuelva mucho más sensible a las fluctuaciones cambiarias, como le ocurre, ¿cierto?, a otros países emergentes. Típicamente, en el caso de Perú, ¿cierto?, el grado de dolarización de su economía hace que el Banco Central tenga que estar continuamente interviniendo en el mercado cambiario, ¿cierto?, porque en el fondo los problemas cambiarios se trasladan rápidamente al sistema financiero, al sistema real, si es que no se mantiene un grado mayor de estabilidad, pero como sabemos, ¿cierto?, la capacidad de los bancos centrales para estabilizar el tipo de cambio en el largo plazo, en el mediano plazo es relativamente limitada. Entonces tenemos una dolarización en el margen de la economía, y por último vemos que con la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania y las presiones inflacionarias que están generado, eso también ha implicado cambios importantes en el entorno financiero internacional y en el comportamiento de los indicadores financieros en distintos países. En particular, ¿cierto? Sabemos que con el aumento de la inflación en Estados Unidos, el inicio de la normalización monetaria y la posibilidad de que esta normalización sea más intensa de lo que estaba previsto originalmente, eso ha apreciado el dólar, ha hecho subir las tasas de interés y ha debilitado los mercados de acciones. Eso en la última semana y media ha tendido a moderarse. Aquí estos son cifras que se calcularon hace un poco más de una semana, pero lo que veíamos ahí era caída de las bolsas en la mayoría de los países, depreciaciones de distintas monedas frente al dólar y aumentos de tasas en varios países, especialmente países emergentes, donde en este caso Chile aparece con caídas algo más moderadas de las acciones, con una depreciación sí importante, especialmente cuando se mira, cuando se evalúa las fluctuaciones respecto del comienzos de año y aumentos de tasas nuevamente importantes, sobre todo en relación a comienzos de este año. Sin embargo, como no todo es necesariamente grave, ¿cierto? Y los mercados se van también adaptando y van leyendo también ciertas señales. Lo que vemos es que después de ¿cierto? Este aumento de tasas largas, esta reducción de activos o esta sequía en el mercado de renta fija, sobre todo después del rechazo del quinto retiro, el mercado ha comenzado a normalizarse y en particular en el caso del crédito hipotecario, en la medida de que las tasas largas han tendido a moderarse, especialmente desde fines del año pasado. Eso ha significado también que en los últimos 2 meses las tasas de colocación para vivienda hayan tendido a estabilizarse con una pequeña caída en el margen en las últimas semanas, y con eso han reaparecido ciertos productos en el mercado hipotecario que habían tendido a desaparecer. Pero estos son todavía cambios en el margen, en un contexto de un mercado de crédito hipotecario que recibió un golpe bien importante como producto de todos estos impactos que tuvieron los retiros de fondos de pensiones y sobre todo el riesgo de la repetición a través del tiempo. Porque fue desde el tercer retiro en adelante cuando en el fondo la idea de un evento único desapareció y empezó a instalarse la idea de una secuencia
ilimitada de retiros, fue en ese momento en que los mercados empezaron a reaccionar y recoger en los precios de manera más evidente, es cierto, el impacto de este fenómeno. Entonces tenemos un mercado de capitales que, por supuesto, sigue siendo más profundo que en muchos países emergentes, pero que ha perdido parte de sus ventajas comparativas, y eso ha afectado la disponibilidad de financiamiento corporativo en el mercado de renta fija, y también ha complicado o ha empeorado las condiciones en el mercado hipotecario. Entonces, ¿qué cosas podemos... oh, solo avanza. Ya. Bueno. Ya. Entonces, ¿qué cosas están en la agenda de gobierno para fortalecer el mercado financiero en general y cómo podría fortalecerse el mercado de capitales en particular? En primer lugar, tenemos en marcha una serie de iniciativas que apuntan a la internacionalización del peso chileno. Dentro de esto está la modernización de la regulación cambiaria por parte del Banco Central, la inscripción del peso chileno en el sistema CLS, en el proceso que se inició hace un par de años atrás, que además requiere cierto, una adecuación de la normativa respecto de la identificación de los inversionistas extranjeros en moneda local en Chile, o las operaciones que se realizan en el extranjero con moneda chilena. ¿Esto qué rol cumple? Bueno, el de estimular una mayor competitividad y eficiencia en los mercados financieros locales, removiendo trabas para que los no residentes actúen como actores del mercado local, especialmente contribuyendo a mejorar la formación de precios, aumentar los niveles de liquidez y alinear el funcionamiento del mercado de moneda extranjera local con las prácticas internacionales. Esto, la internalización del peso chileno permitiría, ¿cierto?, que emisores de deuda residentes, no residentes, puedan solicitar financiamiento pagadero en pesos en mercados internacionales sin necesidad de incurrir en riesgo cambiario. Entonces, esto cambia un poco nuestra idea de mirar los movimientos de capitales como movimientos siempre involucrando moneda extranjera, y por lo tanto es un paso, creo, importante en el sentido de compatibilizar la profundización del mercado financiero con la reducción de riesgos cambiarios. En segundo lugar, está en marcha un proceso de mejoramiento del mercado de derivados y ampliación de operaciones transfronterizas con derivados, producto de la normativa que generó también el Banco Central, en particular, ¿cierto?, en la normativa que estuvo al amparo de la generación de este repositorio de derivados, combinado con las medidas cambiarias, permiten que desde el 1 de septiembre del año pasado se puedan realizar con pesos chilenos operaciones de depósito de inversión exterior por parte de personas domiciliadas o residentes en Chile, el otorgamiento de realización de créditos, depósitos de inversiones y aportes de capital por parte de personas no domiciliadas o residentes en Chile. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Permite ampliar nuestro mercado de derivados más allá de lo que son, de lo que es la operación de los propios, de los actores de mercado residentes, y por lo tanto hacer que no dependamos exclusivamente de un determinado inversionista institucional para el desarrollo de las coberturas cambiarias en particular. En tercer lugar, tenemos el proyecto de ley FinTech, que está ya avanzado de manera significativa en el Congreso. Me parece que la próxima semana vamos a presentar algunas indicaciones que básicamente lo que hacen es incorporar al perímetro regulatorio de la CMF a ciertos grupos de servicios FinTech, crea un sistema de finanzas abiertas que ratifica a los consumidores como dueños de su información financiera, establece otros mecanismos de modernización a la legislación del sector financiero y sobre todo ofrece un marco regulatorio conocido, confiable a las innovaciones tecnológicas
en el sector financiero del cual no contaban, no cuentan aún hasta el día de hoy, y por lo tanto muchas fintech tienen para su regulación que hoy día descansar en la interpretación de normas que fueron diseñadas para otro propósito en lugar de la regulación de esa industria en particular. Estamos también a punto de presentar, espero que sea esta semana, un proyecto de ley que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. Esto incluye el fortalecimiento del mercado de repo local. Recordemos, por ejemplo, que en el periodo de las liquidaciones de fondos de pensiones por los propios retiros, fue el Banco Central el que tuvo que proveer un mecanismo tipo repo porque no estaba desarrollado este mercado. Es importante que este mercado que proporciona liquidez, ¿cierto? Se pueda desarrollar. También amplía los servicios del Banco Central a infraestructuras de mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios, particularmente a infraestructuras de mercado financiero, y perfecciona aspectos aplicables a la legislación de cooperativas de ahorro y crédito y eventualmente al acceso de algunas de ellas que reúnan ciertos requisitos a los servicios financieros del Banco Central. Entonces, eso respecto de cosas que están en la agenda, muchas de ellas provienen del Banco Central. Eso es positivo, refleja que el Banco Central está cumpliendo, ¿cierto? Su labor de apoyar, ¿cierto? La estabilidad del mercado financiero, apoyar la estabilidad, no solamente actuar en momentos de emergencia, sino que también, ¿cierto? Ayudar a desarrollar infraestructuras, mercados, etcétera, para que los mercados sean el sistema financiero sea más estable. Pero también, ¿cierto? Tenemos temas que están en la agenda de gobierno y evidentemente lo más importante es, ¿cierto?, cómo podemos recuperar la capacidad de ahorrar para el largo plazo en nuestro mercado local. Entonces, en este sentido, lo que hemos visto, si nos fijamos en el gráfico de la derecha, es que los saldos líquidos en cuentas corrientes o cuentas vistas, que tuvieron un aumento excepcional entre julio del 2020 y mayo del 2021, fundamentalmente el periodo de los 3 retiros que se aprobaron, ya desde entonces han comenzado a moderarse, en parte porque, ¿cierto? Porque esos recursos se destinaron a consumo, pero también porque han ido aumentando los depósitos a plazo. Vemos en la línea negra de arriba, ¿cierto? Cómo los depósitos a plazo han estado subiendo de manera sostenida desde abril del 2021 en adelante, proceso que no se ha detenido. Y no se ha detenido porque, por otro lado, las tasas de interés de corto plazo, particularmente las tasas de captación, son las que han tenido un mayor incremento en los últimos meses como producto de la propia política monetaria, el aumento de la tasa de política monetaria. De hecho, vemos acá que el aumento de la TPM ha repercutido mucho más sobre las tasas de captación que sobre las tasas de colocación de mediano plazo, ¿no? Y eso en buena medida, ¿cierto? Eso es normal que sea así. Como sabemos, ¿cierto? La tasa política monetaria tiene un impacto decreciente a medida que se van alargando los plazos de los productos financieros, pero el que las tasas de colocación estén respondiendo a la política monetaria indica, ¿cierto?, que la transmisión de la política monetaria también está ocurriendo por ese canal y por lo tanto podemos aspirar a balancear el comportamiento del consumo versus la inversión en la estructura de la demanda, que es la que en definitiva va generando presiones inflacionarias. Entonces hay algo de, ¿cierto?, de esa... hay algo de la recuperación de ahorro en moneda local que está ocurriendo. Todavía es limitado, todavía vemos, por ejemplo, muy pocos productos de ahorro en UF, eso porque, digamos, el mercado de liquidez todavía no
no facilita mucho o no incentiva mucho el desarrollo de ese tipo de productos, pero tenemos, por ejemplo, que Banco Estado, por ejemplo, ya lanzó un producto de ahorro en UF hace un par de semanas atrás y esperamos que sea seguido por otros bancos. Pero por supuesto lo más importante que vamos a tener a este respecto es lo que nos indiquen las reformas, la reforma de pensiones. Entonces, ¿de qué manera la reforma de pensiones puede incidir sobre el ahorro de largo plazo? Bueno, en primer lugar, es cierto, lo va a hacer en la medida de que la base garantizada universal o la PGU, ¿cierto? Como se llama desde la ley que la creó en enero pasado, sea capaz de sostenerse con ingresos de largo plazo del sector público. Es decir, ¿cierto? Que el sector público esté o ahorrando o no esté desahorrando para financiar este beneficio básico del sistema previsional. En segundo lugar, es cierto, lo que está previsto es que se mantenga un pilar de ahorro financiado con aportes de los trabajadores. Y necesitamos que ese pilar de ahorro se invierta y sea capaz de capitalizarse en el tiempo, porque de lo contrario, ¿cierto? El sistema de pensiones no va a poder sostenerse en el tiempo, no va a poder sostener tasas de reemplazo como las que quisiéramos observar si es que no hay la capacidad de reflejar ¿cierto? En este pilar de ahorro la capacidad de acumulación o el rendimiento de los activos en la economía local. Por lo tanto, está señalado en el programa de gobierno, está señalado en el acuerdo de implementación programática que exista este pilar de ahorro y su fuente de financiamiento natural es el 10% de cotización de los trabajadores. Por supuesto, todavía, ¿cierto? Tenemos que llegar al momento en que se presente la reforma para ver, ¿cierto?, qué forma toma esta capitalización, si es colectiva, si es individual, si es en cuentas individuales, administrada por quién, ¿ah? Pero el que se necesita capitalización para asegurar sostenibilidad del sistema de pensiones es una necesidad del desarrollo del sistema previsional en el futuro. Luego, ¿cierto? Se ha hablado de un componente que le podemos llamar de seguro social, ¿cierto? Que tenga elementos de redistribución intra e intergeneracional, pero nuevamente un componente de seguro social debería ser capaz de sostenerse también en el tiempo. Y para que eso ocurra, es un sistema, es un pilar que tiene que tener algún elemento de capitalización o de reservas que le den sostenibilidad en el tiempo con los parámetros del sistema que se fijen en un comienzo. Entonces, por eso decimos de ese pilar de seguro social va a tener que haber al menos una parte que corresponda a capitalización o reservas que nuevamente, ¿cierto?, deberían invertirse en el mercado de capitales. Y finalmente tendremos un sistema complementario, voluntario, que por lo menos no debería tener características muy distintas al actual, que sabemos, ¿cierto?, son sistemas también basados en la capitalización. Entonces, en una futura reforma previsional, creo que deberíamos ver en esa futura reforma previsional la oportunidad, ¿cierto?, de continuar la profundización del mercado de capitales en beneficio de los trabajadores, ¿cierto?, porque es el rendimiento de esas inversiones la que les va a permitir sostener no solamente sus ahorros personales, sino que también los beneficios que tengan del componente de seguro social en el sistema. Por lo tanto, creo que el mensaje fundamental en este punto es que sin capitalización no vamos a tener un sistema de pensiones sostenible en el tiempo, y eso también es una oportunidad para continuar con la profundización del mercado de capitales en beneficio de todos los elementos que aquí hemos mencionado, en beneficio de un financiamiento de largo plazo para la inversión, financiamiento para productos hipotecarios y también, por supuesto, financiamiento para el gobierno cuando lo necesite.
Junto con esto, por supuesto, hay otras cosas que debemos pensar, otro tipo de productos de ahorro corporativo, individual, ¿cierto? Que sean atractivos para alimentar el mercado de capitales. Vamos a estar trabajando en eso. Hay otros temas que están dentro de nuestra agenda que tienen que ver con la fortaleza institucional del sistema financiero. Tenemos el conjunto de recomendaciones que dejó la evaluación del sistema financiero por parte del Fondo Monetario, el EFSAP. Nos recomendó, ¿cierto? Por segunda vez consecutiva, después del EFSAP del 2011, trabajar en temas en un marco regulatorio para la resolución bancaria, para los seguros de depósito. Vamos a estar trabajando en todos esos temas. Es cierto que son cosas que no están en el programa de gobierno, pero son cosas que necesita la economía, y necesita la economía para poder sostener las reformas de más largo plazo que el gobierno quiere desarrollar, como ejemplificábamos acá con el caso de la reforma previsional. Así que creo que tenemos oportunidades, o sea, sabemos que digamos que los retiros de fondos han significado un deterioro de nuestro mercado de capitales. Los efectos de eso los vimos quizás con más rapidez de lo que nos habríamos imaginado hace un tiempo atrás, pero eso no quiere decir que eso sea un retroceso irreversible. Y tenemos la oportunidad de seguir construyendo un mercado de capitales que beneficie a la población, que beneficie al desarrollo y el crecimiento del país, y para eso es muy importante, ¿cierto?, la colaboración y las ideas que vengan de todos los sectores. Muchas gracias. ¿Con mascarilla, sin mascarilla? ¿Con o sí? Ah, pero entonces tenemos que ponernos todos. ¿Tienes todos? Muy bien. Muchas gracias. Karen, me la encanta. Muchas gracias. Los felicito por la presentación. Claro. Bueno, además de agradecerle al ministro la foto oficial, le agradecemos mucho su presencia. Creo que fue una exposición muy interesante que nos va a dar espacio a un panel de conversación también muy interesante, y sobre todo agradecerle al ministro que haya relevado en tan buena forma la importancia que tiene este tema. Entonces vamos a invitar ahora a nuestros distinguidos panelistas, Karen Erga, Mario Farren y Guillermo Tagle. Para adelante, ya perfecto, siempre. Bueno, la verdad que claro, estamos un poquito atrasados con los tiempos, pero por lo menos vamos a tener, yo creo que algún espacio, primero para que me gustaría pedirles alguna reacción a lo que ha planteado el ministro, algunas palabras iniciales de cada uno de los tres panelistas sobre el tema hoy día en la mañana y sobre lo que nos ha dicho el ministro. Vamos a partir por orden alfabético, así que parte Karen Erga, después Mario y después Guillermo. Ojalá entren alrededor de 5 minutos para que tengamos tiempo a preguntas. Ya, ok, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días Guillermo y Mario, feliz de estar con ustedes acá. La verdad yo había preparado algo de como 10 minutos, así que voy a cortarlo.
no sé cuán hilado va a salir, pero lo que yo había tratado de pensar era tratar de repasar desde el punto de vista más teórico y qué es lo que dice el Banco Mundial, qué dice el fondo, qué es lo que hace un buen mercado de capitales, qué es lo que hace un mercado de capitales robusto, desarrollado, y lo importante que esto es para los mercados emergentes. Partir del supuesto de que todos entendemos de que un buen mercado de capitales ayuda al crecimiento, ayuda al desarrollo, ¿no es cierto? Y proveer de fondos y estimular el ahorro y que estos ahorros financien proyectos de largo plazo es clave para que todo el mundo tenga más trabajo, más bienestar y mejore las condiciones de todo el mundo. Por lo tanto, partimos del supuesto de que todos entendemos esta relación positiva, ¿no es cierto?, que está empíricamente muy demostrada entre el desarrollo del mercado de capitales y el bienestar y el desarrollo de los países. Cuando uno se ve, dice cuáles son las características que tiene que tener un mercado de capitales, y a mí lo que me hubiera gustado, digamos, o podemos hacer, es repasar un poco cómo estas características están o no están presentes en Chile, ¿no es cierto? Estas características son del tamaño, de la profundidad, del acceso y de la eficiencia. Esas serían las 4 atributos que debería tener un mercado de capitales, como para ser robusto y moderno y desarrollado. Y en Chile hemos tenido un shock muy importante en términos del tamaño, ¿no es cierto? 50.000 millones de fondos de las AFP salieron, otros 50.000 salieron de los ahorros de privado, por lo tanto hemos jibarizado, ¿no es cierto?, este pool de fondos largos. Estamos en 171 billions en este minuto de los fondos de la AFP. De alguna manera eso se va a recuperar, o sea, de alguna manera eso por supuesto fue un tremendo golpe para el mercado de capitales, pero en algún minuto esto se va a tener que ir recuperando porque el ahorro provisional debe recuperarse, vamos a subir la tasa, ¿no es cierto?, más que seguro del 10 al 16, y este flujo anual de 13.000 millones, que es la recaudación previsional, se supone que tendríamos que ir teniendo más, recuperándonos un poco, y estos 9 años de retroceso, se supone que si es que hacemos una buena reforma y si es que nos preocupamos de que tanto el ente estatal o los entes privados sigan invirtiendo las platas con criterios de rentabilidad, ¿no es cierto?, que son los únicos criterios que van a asegurar una tasa de reemplazo y buenas pensiones para todo el mundo. Por lo tanto, el tamaño es importante. La profundidad de nuestro mercado de capitales, nos jactábamos siempre de tener un mercado de capitales muy profundo, donde había plazos muy largos, ¿no es cierto?, 10, 20 y 30 años, y donde había de alguna manera mucha liquidez. Eso también está un poco afectado, pero es importante recuperarlo. En el acceso yo diría que ahí nunca estuvimos tan bien en el acceso. De alguna manera no logramos diversificar tanto nuestra base de inversionistas. Los inversionistas extranjeros de alguna manera en renta fija nunca han sido tan importantes en nuestro mercado de capitales, en renta variable un poco mejor, y tampoco hemos conseguido ni seducido mucho a los inversores extranjeros que vengan a emitir en este mercado. Por lo tanto, en acceso yo creo que tenemos hay harto que hacer y harto que desarrollar, me da la impresión. Y en términos de la eficiencia, es bastante eficiente, ¿no es cierto? Tenemos una plataforma y una infraestructura buena en nuestro mercado de capitales. Algunas cosas uno se pregunta que tienen que ver con el acceso y con la profundidad. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto?, que algunas startups y algunas fintechs se establecen afuera en vez de establecerse acá. ¿Qué pasa con la capacidad de financiar nuevos proyectos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas mineras medianas que se listan en otras partes en vez de listarse acá? Hay algunas cosas que yo creo que nos dan luces de cómo podríamos mejorar un poco estos 4 atributos que son re importantes en el mercado de capitales. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta mirar las cosas como ecosistema. Entonces, en este ecosistema de inversionistas y de emisores, donde tenemos a los reguladores, ¿no es cierto?, y a los intermediarios, y en este ecosistema donde todo el mundo tiene algo que decir, y en el fondo se trata de que funcione lo mejor posible, con las reglas lo más claras posible, para el beneficio de todo el mundo y de la economía, y de que todos los ahorros entonces puedan, ¿no es cierto?, transitar hacia donde están las ideas de inversión y las ideas de productividad. Las condiciones
necesarias para que este mercado de capitales se desarrolle serían, ¿no es cierto?, la estabilidad macroeconómica, que en este minuto tenemos un excelente ministro de Hacienda, un Banco Central que lo ha hecho muy bien, y tenemos un espíritu y un pipeline de, yo diría, de modernización regulatoria que es re importante, y la estabilidad macroeconómica que la hemos tenido durante muchos años en Chile, hay que cuidarla, y esta volatilidad y esta incertidumbre hay que tratar, por supuesto, de disminuirla porque no son cosas buenas para el funcionamiento del mercado de capitales. La robustez del sistema financiero la tenemos, que es la segunda precondición, ¿no es cierto? Y la tercera es un marco legal y un marco regulatorio estable, y ahí tenemos que tener, ¿no es cierto?, la seguridad de que tenemos un marco del Estado de Ley, que tenemos un marco legal estable para los inversionistas, porque la confianza es todo en términos de los mercados de capitales. Entonces creo que también ahí podríamos, si quisiéramos ir, y podríamos tratar de identificar cuáles son las principales cosas que son precondiciones que no podemos arriesgar de que de alguna manera fallen. Y ahí, entonces, para terminar, algunas ideas del sector público y algunas ideas del sector privado que yo creo que podríamos de alguna manera incentivar o proponer. Me pareció que la presentación del ministro fue muy buena, reconoce el daño y reconoce como el golpe que recibió este mercado de capitales, pero por otra parte, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser positivos y creativos también, ¿no es cierto? Y tratar de ver cómo lo solucionamos. Yo creo que a lo mejor podríamos proponer algunas cosas como que la ley FinTech es tremendamente importante, ponerle más competencia al mercado es tremendamente importante, coordinar quizás un poco mejor entre los distintos entes regulatorios, ¿no? Servicio de Impuestos Internos, Banco Central, CMF, coordinar un poco más, cosa de que las arrugas que existen todavía en términos de algunas asimetrías regulatorias en tributación para los inversionistas extranjeros, timbre y estampillas para los que emiten afuera y tienen que traer la plata a Chile, algunas cosas de mayor coordinación y mayor agilidad en cómo hacer la reforma regulatoria entre los entes. Yo creo que una mesa privado-pública, por ejemplo, para modernizar el mercado de capitales, pero no de una vez, sino que como una mejora continua, es algo importante. La convergencia, por ejemplo, de los estándares de regulación bancaria internacional y Basilea III, eso creo que lo tenemos que seguir profundizando y es muy importante. La integración regional, a lo mejor, ponerle un poco más de cooperación público-privada. Creo que eso es muy importante. Y desde el sector privado creo que es tremendamente importante la educación financiera. Ahí creo que a lo mejor después en la ronda de preguntas, creo que el sector privado tiene que preocuparse que la reputación sea impecable, tiene que preocuparse de que la calidad y la transparencia de todo lo que hace en el mercado de capitales sea muy buena, y ahí yo creo que estamos al debe en el sector privado con la educación financiera, porque mientras mejor educación financiera tengamos y más amplia y más cobertura, mayor inclusión financiera vamos a tener y más participantes en el mercado de capital, y yo creo que eso es algo tremendamente importante. En los años 90 la cooperación público-privada permitió de que el mercado de capitales financiara infraestructura en Chile, y fue muy importante. Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesita Chile financiar? Necesita financiar mejor a las pymes, necesita financiar iniciativas de cambio climático, necesita financiar a lo mejor más infraestructura y a lo mejor la vivienda de otra manera, a lo mejor también complementando el crédito hipotecario, y a lo mejor es un buen minuto para que de nuevo entonces el mercado de capitales sirva como instrumento para desarrollo con esta combinación privada-pública. Así que ya, para no excederme más, disculpen si me excedí un poco. Muchas gracias, Karen. Muy interesante tu mirada como global. Creo que es una buena manera de partir. Mario, ¿qué te pareció lo que plantea el ministro? Y en general, ¿qué opinas tú de cómo logramos avanzar en el desarrollo del mercado de capitales? Sí, bueno, muchas gracias, María Cecilia, por la invitación al ESE. La verdad es que no podía ser más oportuna la ocasión, digamos, a raíz precisamente de lo que publicó el Banco Central. El propio ministro reconoció, digamos, que hoy día un déficit de ahorro, ¿no?, que se ha manifestado y que ha de alguna forma afectado, ¿no es cierto?, la capacidad de financiamiento a largo plazo de la economía, ¿no es cierto?, que afecta a las empresas y a las familias también. Yo creo que, digamos, para ir a lo concreto, en la lámina 2 de su presentación el ministro toca un punto que, digamos, me parece a mí que es hoy el que nos podría ayudar y que es totalmente complementario con lo que se ha mencionado, con lo que decía Karen respecto del acceso, por ejemplo, que tiene que ver con
digamos, lo que el Banco Central llama las operaciones transfronterizas, ¿no es cierto?, que se conoce también como la convertibilidad o la transferibilidad al peso chileno. Lo que hemos tenido hasta acá es que las operaciones transfronterizas se realizan exclusivamente en dólares, en moneda extranjera. Entonces, transitar, ¿no es cierto?, como lo dispuso el Banco Central, ¿no es cierto?, a partir de marzo, tomé nota aquí, del 1 de marzo del 2020, si no me equivoco, según mencionó el propio ministro, significa entonces que las operaciones transfronterizas se pueden también liquidar en pesos chilenos. Y eso es tremendamente importante porque estamos hablando de pesos chilenos, es decir, no de UF, sino que de pesos. La moneda de Chile es el peso, y los inversionistas, ¿no es cierto?, globales que participan en bonos soberanos y que financian empresas y proyectos, prefieren normalmente invertir en la moneda del país en que están invirtiendo. Entonces, nuevamente, la internacionalización, la operación transfronteriza o la convertibilidad apunta precisamente a eso. Digamos, consiste básicamente en la posibilidad de que vengan operadores, no solamente los locales, sino que otros, digamos, bancos extranjeros que puedan operar o fondos y que se puedan establecer en Chile y que puedan entregar y recibir el peso chileno en cuentas en pesos en el mercado local. Entonces, eso sería un tremendo beneficio. Hay medidas concretas que se pueden tomar. Yo tenía aquí, digamos, el ejemplo del caso mexicano. Los mexicanos, ¿no es cierto?, hay 3 países con su moneda totalmente convertible en América hoy día, que son México, Canadá y Estados Unidos. México se fue a la convertibilidad como resultado de una crisis, de una tremenda crisis, la crisis del tequila del año 94, tuvieron una devaluación del 300%, la economía cayó un 7% del PIB, en fin, y tenían 2 alternativas, o se dolarizaban, es decir, adoptaban el dólar como moneda, o se iban a un régimen de convertibilidad absoluta, total, ¿no es cierto?, que significa además dar una señal muy potente, digamos, de que entonces el país va a adoptar una serie de medidas que son digamos, responsables, que son ortodoxas, que tienen que ver con mantener niveles adecuados de reserva, que tienen que ver con lo que mencionaba Karen, ¿no es cierto?, que es muy importante, que es la coordinación entre los reguladores, ¿no es cierto? Hoy día en Chile está la norma del Banco Central que permite digamos, las operaciones transfronterizas en pesos chilenos, pero cuando uno habla con los bancos y con las instituciones financieras, no está claro todavía el tratamiento tributario que tienen esas operaciones, cuando ocurren en un lado o en otro, cuando generan pérdidas y cuando generan ganancias. Entonces, yo creo que más que una mesa, y ahí sí discrepo un poco, mi querida Karen, digamos, con lo de la mesa, yo de frentón le pondría esto como una meta, ¿no es cierto?, al Consejo de Estabilidad Financiera, en la que participan el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y, digamos, la Comisión para el Mercado Financiero, para avanzar en los pasos concretos que permitirían, en el fondo, conectar a Chile con este pool gigantesco de ahorro que existe en el mundo. O sea, si, digamos, hemos tenido el lujo durante muchos años de tener un mercado de capitales profundo por el ahorro que ha habido en Chile, y eso hoy día está, digamos, faltando, ¿no es cierto?, y ojalá podamos recuperarlo. Yo creo que también está la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a los ahorros internacionales. La forma de hacerlo, ¿no es cierto?, es, hay medidas concretas, digamos, los pasos que hizo México fue listar o inscribir, digamos, los bonos soberanos mexicanos en los índices globales de bonos, ¿no?, lo que se llama los World Global Bond Index, hay otros de mercados emergentes, etcétera, que atraen inmediatamente inversionistas extranjeros, porque hay inversionistas extranjeros que indexan sus portafolios a estos índices globales, ¿no es cierto? Entonces, esa es una medida, digamos, muy potente. Lo que mencionábamos respecto de dar señales en términos de mantener, ¿no es cierto?, niveles de reservas adecuados, reglas del juego cambiarias flexibles, ¿no es cierto?, y sujetas, por ejemplo, en el caso de las intervenciones, ¿no es cierto?, que hace el Banco Central, a criterios, digamos, que puedan ser de alguna forma conocidos por el mercado. No es que se avisen o no es que el mercado sepa exactamente el día que el Banco Central va a actuar, pero hay reglas que se pueden preestablecer en términos de los criterios de volatilidad que espera el Banco Central. Entonces, yo creo que, digamos, es la hora del peso chileno. Alguien me podría decir, bueno, pero a lo mejor esta no es la ocasión, porque estamos con una inflación relativamente alta, estamos con, digamos, a puertas, ¿no es cierto?, de un punto de inflexión importante en nuestra economía, en nuestro país, que es
digamos, la aprobación o el rechazo de la nueva Constitución, que levanta puntos de interrogación importantes. Bueno, pero precisamente este es el momento, digamos, de dar una señal en términos de que somos una economía liberal, de que se van a respetar, digamos, los equilibrios, el funcionamiento del sistema financiero, la solidez del sistema bancario que mencionaba el propio ministro también. Yo creo que eso es algo muy importante para avanzar en esto que es bien concreto, digamos, que es la convertibilidad del peso. Y para terminar, simplemente, las ventajas que tiene, ¿no es cierto?, es que, en primer lugar, atrae inversión, eso es un hecho, atrae capital, hace más eficientes los mercados, en el sentido de que hace más visibles los precios, digamos, en igualdad de condiciones tiende a hacer bajar las tasas de interés. Obviamente, si las tasas en el mundo están subiendo porque hay inflación global, bueno, ese es un efecto que va a estar, digamos, pero digamos, el solo hecho de internacionalizar el peso y permitir que vengan otros inversionistas, digamos, tiende a hacer bajar las tasas y atraer ahorro extranjero, digamos, de una manera importante, y de alguna forma nos saca de prácticas que están muy, digamos, metidas en el mercado financiero y que no son prácticas globales, que no son prácticas de países desarrollados, como es el uso de índices para liquidar transacciones. Nosotros estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, la UEF es una medida de indexación, ¿cierto? El dólar, cuando se liquida hoy día, no se liquida nuevamente pagando en pesos y recibiendo dólares, por ejemplo, sino que se liquida contra el dólar observado. Entonces hay que comparar el tipo de cambio de la operación con el dólar observado. Bueno, el dólar observado es un índice. El mundo va de salida de los índices, ¿no es cierto? Hay que acordarse lo que pasó el año 2008-2009, en que, digamos, hubo varios bancos que tuvieron problemas porque, en fin, se juzgó que habían manipulado el valor de los índices, etc. Nosotros tuvimos hace unos pocos años un problema con, digamos, la forma en que se divulgaba el IPC, por ejemplo, por parte del INE. Eso es un hecho real. Entonces, el hecho de ir a digamos, un mercado en donde tenemos el peso contra el dólar y se entrega uno contra otro en un mercado spot, en un mercado forward, etc., es una medida que da, digamos, mucha confianza, que atrae capitales, que abarata los mercados. Entonces, ahí hay una tarea, porque no solamente es esto, digamos, dependiente del Banco Central en términos de emitir una normativa, sino que tiene que ver también con que hay que darle liquidez a una curva de tasas de interés, hay que desarrollar un mercado derivado y hay que coordinar a las autoridades, porque hay otros elementos como esto tributario que mencionábamos, que también hay que dejar, digamos, establecidos de manera lo suficientemente clara. Entonces, yo creo que, digamos, el mensaje es un mensaje positivo. Se pueden hacer cosas, digamos, hay alternativas, tenemos que buscarlas urgentemente, porque efectivamente un mercado de capitales sólido es un pilar importantísimo para el desarrollo de nuestro país. Y yo creo que me alegro, digamos, que el ministro en su presentación se haya hecho cargo de los problemas que existen y haya mencionado también esto de la convertibilidad como una de las alternativas importantes para salir avanzando. Sí, efectivamente ese fue un anuncio muy relacionado al tema que queríamos hablar, así que es muy bienvenido. Guillermo, me gustaría ver cuál es tu reacción y cómo ves en general el futuro desarrollo de nuestro mercado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Ahí, estoy para carraspear, no tengo que pagar. Bueno, yo me alegré tremendamente de la presentación del ministro. Cuando uno ve la presentación del ministro Mario Marcel, como que se queda con la sensación de por qué hay tanta incertidumbre en el mercado financiero de Chile si tenemos una presentación del ministro con tanta claridad respecto de lo que está pasando y lo que hay que hacer y cómo resolver los futuros financieros de nuestro país. Así que me gustó mucho la presentación, la encontré brillante, y especialmente en cuanto a que se hace cargo de la relevancia de continuar teniendo un sistema de capitalización en donde el ahorro de las personas para su pensión se manejen de manera razonable, financiera, en la estructura de cuentas que mantengan la lógica de ser un ahorro de largo plazo, que es lo que ha hecho diferente a este país de muchos de los países de la región. Si uno mira lo que tenemos alrededor y los más jóvenes a lo mejor
a veces no se dan cuenta de cosas que tenemos en nuestro país que creen que siempre han estado, como por ejemplo el Mapocho limpio, las aguas tratadas en la mayoría de las ciudades con población intensa en este país, es algo que no existía. ¿Y por qué hoy día tenemos plantas de tratamiento de agua servida? ¿Por qué tenemos carreteras? ¿Por qué se ha hecho inversión para poder tener una infraestructura sanitaria de buen nivel? Porque había ahorro de largo plazo capaz de financiar esas inversiones. El Estado jamás habría sido capaz de limpiar las cuencas de los ríos de Chile y de los lagos de Chile y de las playas de Chile. Yo siempre uso este ejemplo porque es muy gráfico, porque cuando yo era niño y uno iba a Viña del Mar, las playas de Viña del Mar no se podían usar. Y no se podían usar porque era la alcantarilla de toda la ciudad. Y hoy día resulta que se pueden usar, y la gente se baña en la playa. ¿Y por qué se baña tranquila? Porque las aguas se limpian y se tratan en plantas de tratamiento que fueron creadas, desarrolladas y financiadas con el ahorro de largo plazo del sistema de pensiones. Y eso no lo dice nadie. Y además uno llega a Viña por una autopista que también fue financiada por el sistema de pensiones. Y como eso, hay muchas cosas en la red de telecomunicaciones. ¿Por qué las empresas de telecomunicaciones pudieron en Chile invertir en estas redes que hoy día no tienen? Claro, de repente uno se queja porque se caen los sistemas, pero la verdad es que tenemos 19 millones de usuarios y funciona, y nos pilló la pandemia y todos nos pudimos conectar desde nuestras casas. ¿Por qué? Porque hubo empresas que pudieron invertir. ¿Y cómo pudieron invertir? Emitiendo bonos, emitiendo acciones, levantando capital, que estaba disponible para invertir en Chile. Entonces, muchas de estas cosas que hoy día tenemos existen porque tenemos porque teníamos un mercado de capitales con recursos permanentes para financiar proyectos de largo plazo. El crédito a la vivienda a 20 años, a 30 años, en algunos minutos lo tuvimos incluso con cero pie para aporte inicial. Todo eso son recursos del sistema de pensiones que se canalizaban a través del mercado de capitales para el desarrollo del país. Entonces, eso se puso en pausa, y se puso en pausa por una combinación de factores que parten a lo mejor con el estallido social, siguen con la pandemia, siguen con los retiros, el gasto fiscal excesivo que hubo que realizar para ayudar a toda la gente vulnerable que estaba sufriendo las consecuencias de la pandemia, y el mercado de capitales entró en pausa. Y en pausa significa que la emisión de bonos se redujo a mínimos. Efectivamente, en los últimos 2 meses ha habido una recuperación, como lo mostró Cecilia al principio, que son de alguna manera consecuencia de la necesidad de tener instrumentos en UF cuando empieza a haber inflación, y por lo tanto se logra colocar nuevamente bonos, pero en un mercado que estaba prácticamente detenido. El mercado bursátil también está prácticamente detenido en cuanto a nuevas emisiones, a empresas innovadoras que estén saliendo al mercado a levantar capital, y eso está en pausa a la espera de que se despejen una serie de cosas que en el planteamiento del ministro están camino a despejarse de muy buena forma. Y por eso es que me alegró mucho ver la presentación y ver que hay una ruta que podría llevarnos a recuperar el desarrollo. La única fuente real de ahorro de largo plazo que se puede pensar en generar en un país como el nuestro es la contribución mensual de todos los trabajadores que ahorran para su vejez. Esos recursos que se van acumulando y se van capitalizando y se van manejando de buena forma y con racionalidad financiera son los que han permitido que se generen tantos beneficios para el país. Obviamente se generaron estos problemas de que las pensiones no llegaron a ser suficientes porque el sistema no fue reformado como tuvo que haber sido reformado hace muchos años, incrementando la tasa de contribución, a lo mejor aumentando la competencia, generando fuentes alternativas de administración del ahorro, y todas las críticas que hemos visto que han llevado a que hoy día esté cuestionado el sistema. Pero las bases de este sistema donde se generan recursos para el largo plazo, no hay otra fuente posible, al menos que a mí se me ocurra, donde puedan generarse los recursos para financiar las inversiones de largo plazo del sector público, con infraestructura, con concesiones o algún mecanismo de financiamiento de largo plazo, y del sector privado generando inversión para que haya trabajo y empleo de buena calidad. Entonces, sin un mercado de capitales que confíe en el futuro, que tenga certeza jurídica, la verdad es que la situación se estanca. Y lo que de alguna manera generó esta pausa del mercado de capitales es la introducción de la incerteza jurídica, la no seguridad respecto de cuáles van a ser las reglas del juego hacia el futuro. En el caso del sistema de pensiones, obviamente, el riesgo de tener que tener liquidez para financiar retiros detiene cualquier proceso de inversión, porque obviamente que lo peor que pudo haber pasado es que un retiro se hubiese aprobado y no hubiese habido dinero en caja para pagar las inversiones.
Ese, entre comillas, fantasma todavía no se ha diluido, siguen habiendo proyectos en curso y discusiones sobre el tema, más la discusión de cuál va a ser el sistema de largo plazo que vamos a tener para Chile. Y eso se cruza con elementos súper puntuales que a veces son de micropolítica pública que entorpecen cosas como las que plantea Mario, que las comparto plenamente y que son muy necesarias de resolver. Y, por ejemplo, para poder ampliar la internacionalización del peso, tenemos que hacer algunos actos de fe. Y actos de fe que al fiscalizador o al regulador público le cuesta mucho hacer. Por ejemplo, cuando un banco internacional hace operaciones de cambio en Chile o abre una cuenta de cambios en Chile y le preguntan quién es el beneficiario final de esa operación bancaria que la trae un banco que está registrado en un país que tenemos reconocimiento, que tenemos tratados, tenemos acuerdos, un banco americano para ponerle apellido, y que viene a hacer una operación de cambio en Chile y la autoridad en Chile le dice, señor, pero ¿a nombre de quién está haciendo esa operación? Es que no le puedo decir. ¿Por qué no le puedo decir? Porque es mi cliente y hay información reservada. Bueno, y ahí se detiene el proceso. Entonces, el proceso de Know Your Customer, del conocimiento del cliente, de beneficiario final que existe en la regulación chilena, cuando uno se abre al mercado internacional, tiene que confiar que los sistemas financieros de los otros países con que va a interactuar también funcionan. Y por lo tanto, si los recursos llegan a través de un banco registrado y aprobado en una institución, o si vienen a través de un fondo de inversión que está también aprobado y registrado en la regulación, entonces hay que hacer acto de fe, porque si le pedimos al fondo extranjero que está viniendo a hacer una inversión en Chile que nos diga quiénes son los beneficiarios finales de su fondo, probablemente nos va a responder, es que no sé. Y además, si lo supiera, no se lo podría decir. Entonces, tenemos trabas de ese tipo que impiden que hoy día un sistema como el de cambios internacionales que tenemos en Chile, que es el Datatec, que ya tiene terminales instalados para mirar el mercado cambiario de Chile en muchas mesas de dinero de bancos internacionales, no puede operar porque la aprobación de que impuestos internos o la unidad de lavado de dinero de Chile le dé la aprobación, se para, porque esa institución no puede cumplir con el mismo estándar que un banco chileno de entregarle a la unidad de lavado de dinero o al Servicio de Impuesto Interno todo el detalle de quién es el beneficiario final. Son detalles marginales, pero que impiden que nuestro mercado se internacionalice. Otro detalle más que lo quería mencionar, porque no requiere ni siquiera de cambio legal, es acorde a la ley tributaria de Chile que un no residente que invierte en instrumentos que no son chilenos, no hay un hecho grabado que tribute en Chile. Por lo tanto, para que nosotros pudiéramos ofrecer servicios de administración de inversiones a extranjeros, para invertir en instrumentos no chilenos, lo único que se necesita es que le demos la certeza jurídica a ese no residente de que esos recursos van a poder ser manejados desde Chile y que no va a tener fricciones tributarias. Cuando uno lo plantea en impuestos internos, la respuesta es obvia, ahí no hay un hecho grabado, no hay un inversionista chileno, no hay inversión en Chile, solamente hay una prestación de un servicio. Pero la pregunta siguiente es decir, bueno, ¿y lo puede poner en un oficio para que sea certeza jurídica? Y no sale ese oficio. Y eso no requiere cambiar la ley de impuestos, porque la ley de impuestos chilena no grava extranjeros y tampoco grava fuentes de renta no chilenas. Pero lo que tiene que poder decir a través de un oficio es que los no residentes que contratan servicios en Chile y que obtienen rentas de fuentes no chilenas, no están grabados con impuestos chilenos. De tal manera que la plata pueda entrar a una cuenta bancaria chilena, que nuevamente son procesos de cambios que están avanzando gracias al impulso del Banco Central y a la normativa de la CMF, que un no residente pueda abrir una cuenta bancaria en un banco chileno. Si no puede abrir una cuenta bancaria en un banco chileno, obviamente que no va a poder operar ni contratar servicios financieros en Chile. Entonces, ese tipo de micro regulación es la que muchas veces nos para la realización de un mercado que realmente pueda potenciarse y pueda generar servicios y fuentes de ingreso y de desarrollo para el país. El sistema financiero en general produce empleo de buena calidad. Los salarios del sistema financiero están de la mitad para arriba y el crecimiento, por lo tanto, del sistema financiero genera buen empleo, genera exportación de otras cosas, servicios asociados, de gente que podría venir a Chile. Entonces, la verdad es que realmente hemos estado parados, obviamente con la incertidumbre política, estos temas tienen muy poco rating, tienen muy poco interés en la discusión pública,
Y por eso me gustó mucho cuando el ministro lo plantea con tanta relevancia como de parte esencial del desarrollo del país. No, el mercado de capitales no es un mercado para unos pocos para beneficiar a pocos. Es un mercado esencial para que la ciudadanía de Chile, en su más amplia mayoría, pueda acceder a cosas de bienestar, como por ejemplo tener sistemas de agua potable con tratamiento de aguas servidas. Eso existe porque hay mercado de capitales. Que hay acceso a la vivienda con financiamiento a largo plazo ocurre porque hay mercado de capitales. Y eso está en suspenso hoy día por la discusión amplia y porque me imagino que la tarea para el ministro es que esta misma presentación que nos acaba de hacer hoy pueda tener el alcance que requiere para que realmente se convenza a la mayor parte de reguladores, legisladores y muchas veces funcionarios a cargo de la micropolítica y la micronorma, que es la que impide que estas cosas que son tan necesarias fluyan con la agilidad que el mercado de capitales necesita. Y para terminar, no puedo dejar de mencionar que realmente en Chile está ocurriendo una agilidad y una energía en el mundo del emprendimiento y de nuevas tecnologías que realmente es sorprendente. La cantidad de proyectos que están surgiendo, no solo en el mundo de fintech, sino que en el mundo de nuevas tecnologías en general, es una energía creadora que realmente podría cambiar el perfil de nuestro país si es que la liberamos y la dejamos funcionar bien, si es que la regulación, en vez de limitarla, la expande, y si además le damos facilidades para que opere a través del mercado de capitales chileno. A mí les debo reconocer que me da mucha pena porque trabajamos muchos años para que estas cosas ocurrieran en Chile, cuando veo con alegría, por un lado, el éxito de empresas chilenas que levantan capital en Estados Unidos. Y sale el titular en Nasdaq, que ha ocurrido casos como Betterfly, como salió hace poco Zeppelin, Notco, cosas de ese tipo, que han financiado su operación y han levantado capital, y hoy día, lamentablemente, la mayoría de esos emprendimientos están registrando su operación principal para crecer en América Latina en jurisdicciones que no son las chilenas. ¿Y por qué no son las chilenas? Porque si alguna vez hubo algún beneficio o incentivo o facilidad para que esas empresas emergentes se registraran en los mercados chilenos y a través de Chile levantaran capitales desde cualquier parte del mundo, hoy día vamos en dirección contraria. Se han restringido, se han eliminado los beneficios que existían para que se listaran empresas en bolsa, para que empresas que se listan por primera vez no tuvieran un gravamen tributario. Eso se modificó en la última reforma tributaria. Hoy día estamos enfrentando otra complicación muy relevante. En septiembre próximo empieza a regir la nueva reforma tributaria, que afortunadamente dejó como no gravados con impuestos a los no residentes que operan en el mercado bursátil chileno, pero siempre que sean institucionales. En Chile debemos tener unos 2.000 y tantos, más de quizás 3.000 inversionistas extranjeros registrados para operar en el mercado chileno, pero nadie sabe si son institucionales o no son institucionales, porque era algo que no se preguntaba cuando se abría el registro. Y estamos a 4 meses de iniciar la operación, y si el inversionista es institucional, no está grabado con impuestos, y si no es institucional, está grabado con impuestos. Y el responsable de pagar ese impuesto es el corredor que hizo la transacción. Por lo tanto, el mercado está a punto de detenerse, porque si no tenemos claridad en esa materia, un corredor no puede asumir el riesgo de tener que pagar los impuestos de un inversionista extranjero. El registro de inversionistas extranjeros solo identifica que es extranjero, pero no identifica si es institucional o no es institucional, y la norma salió con que los institucionales no pagan impuestos y los no residentes no institucionales sí pagan impuestos. Y por lo tanto, estamos enfrentándonos a un proceso donde podría detenerse el funcionamiento del mercado bursátil en cuanto a su participación de inversionistas extranjeros. Yo creo que la simplificación es muy fácil, es que todos los que tienen RUT simplificado extranjeros sean considerados de la misma forma. Pero la norma no salió así. La ley salió que los institucionales no pagan y los no institucionales sí pagan. Entonces, son ese tipo de detalles micro que a veces fallan en la implementación y que hacen que nos veamos enfrentados a otro riesgo más, que es que el mercado bursátil, que ya ha tenido del orden de un 20% de caída en volumen transado en el último año, se detenga cuando no se sepa quién va a pagar impuestos y quién no va a pagar impuestos, y cuál es la base del impuesto, cuál es el costo tributario que se va a contemplar, de cuándo rige la no exención tributaria. Entonces son cambios que se hacen pensando que se va a recaudar más, y lo más probable es que la consecuencia va a ser que se va a recaudar menos. Va a haber menos empleo, va a haber menos actividad, va a haber menos capital, va a haber menos inversión, si es que no se liberan esas
micro normas que hacen que el mercado de capitales se le complique su operación. Así que hay mucho desafío, me alegro tremendamente por la presentación del ministro. Es un ministro que tiene clarísimo la ruta que tiene que seguir el desarrollo del mercado de capitales, y por eso da mucho gusto que lo podamos escuchar en seminarios como este y poder apoyarlo en todo lo que se requiera para que la ruta que se siga es la que nos planteó aquí, y que con la colaboración del mundo privado también podamos resolver estas cosas de microfinanzas que son muy necesarias para que el mercado realmente pueda funcionar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, estamos casi en el tiempo. Yo libero a los que tengan, los que se necesiten parar, por favor, no hay problema. Igual a mí me gustaría por lo menos hacerle alguna pregunta más a cada uno a partir de lo que han dicho, y voy a invertir el orden. Entonces, tomando tu punto, Guillermo, tú hablabas de la reforma tributaria del 2020, pero ahora tenemos otra ad portas, que no hay mucha claridad respecto a lo que va a contener, pero al parecer sí tendría un impuesto al patrimonio. Y me gustaría que nos dieras tu opinión de cómo juega, porque efectivamente yo creo que lo que presentó el ministro es muy positivo en términos de los que consideramos que el mercado de capitales es tan importante, pero hay otra agenda. Entonces, ¿cómo percibes tú esta posibilidad de una nueva reforma tributaria que esta vez contemple algo que hasta ahora no había habido en Chile, que es un impuesto al patrimonio, y que va a agravar el patrimonio financiero? Bueno, la verdad es que efectivamente tenemos dos desafíos por delante. Financiar una cantidad creciente de derechos sociales que la sociedad requiere y que Chile necesita proveer, con las fuentes de financiamientos para esos derechos. Y la primera ocurrencia siempre es subir impuestos. Yo tengo la sensación de que en materia tributaria ya estamos llegando al punto de inflexión en que, como cualquier cosa, yo siempre uso el ejemplo de la empresa que le empieza a ir mal y empieza a bajar sus utilidades, y el gerente comercial dice, para poder recuperar ventas vamos a subir los precios. Y incrementa precios en el mercado convencido de que con eso va a aumentar sus ingresos y ya va a resolver el problema de pérdida y que no puede pagar sus obligaciones. En materia tributaria eso aplica exactamente igual. Tú puedes subir los impuestos hasta un punto donde se hace regresivo, y el efecto y la consecuencia directa es que terminas en el agregado recaudando menos. Los 50.000 millones de dólares que han salido de Chile no es más que personas que están preocupadas de que les van a agravar sus patrimonios, y contrario a lo que venía ocurriendo en el mundo de la transparencia, del registro universal de las inversiones, hoy día hay mucha gente que está viendo cómo hace para que su patrimonio no quede grabado en el territorio, e incluso haciendo cálculos de que si tú vives menos de 180 días en el año en alguna jurisdicción cercana a Chile, podría quedar no calificado como contribuyente, y todo ese ejercicio mental que desgasta es consecuencia de estas ideas que empiezan a surgir de que te van a seguir grabando con más cosas, y que entramos a la curva descendente donde más impuestos hacen que la recaudación neta sea negativa. En Chile ya tenemos impuestos al patrimonio, es cosa que veamos cómo nos ha ido subiendo las contribuciones a los bienes raíces. Que es a los activos en realidad, ni siquiera es patrimonio. Que es al activo. Claro. Anecdóticamente, yo tengo un auto del año 2020 y un auto del año 2010. Y la diferencia de la patente de uno con el otro es 14 veces. O sea, lo que paga el auto del 2010 es un 14avo de lo que pagué, y mi auto del 2010 me probé, o sea, ando casi exactamente igual que el de mi señora, que es del 2020. Te van a subir la patente del 2010. Claro, entonces, pero esos son gravables, claro, no en alguna medida el patrimonio, pero las casas, los automóviles, son formas de gravar el patrimonio que ya ocurren. Y si a alguien le pasó que vive en un barrio que aumentó de valor, y en el barrio que yo vivo tengo un vecino que escribe cartas en el diario, porque resulta que vive hace más de 30 años en el mismo barrio, y su casa ha ido aumentando de valor y la tasación, y es un señor que vive solo, y que probablemente, lo he escrito en el diario, por eso lo menciono, probablemente va a tener que irse de su vivienda porque ya no puede sostener las contribuciones con su pensión. Entonces, son esas lógicas que uno en la primera vuelta es bien simple: subamos el impuesto y vamos a recaudar más. Pero yo creo que estamos muy cerca de la curva donde claramente lo que Chile necesita es crecer más, es crear más. Toda esta crisis de mercado financiero
tiene incluso muchos sostienen que el estallido social y la inestabilidad social que estamos viviendo parte del momento en que Chile dejó de crecer. Cuando dejamos de crecer y pasamos de tasas del 4, 5% promedio al 1, 1,5%, las expectativas de mejora de la condición de vida de las personas fueron disminuyendo, la gente empezó a pensar en viajar al extranjero. Hoy día tenemos una gran presión de gente que quiere vivir a vivir en Chile, pero tenemos también una gran cantidad de profesionales del mejor nivel que están buscando oportunidades de trabajo fuera de Chile, en el mundo desarrollado, y eso obviamente que es regresivo. ¿Por qué? Porque el foco, en vez de ponerlo en crecer, en incentivar la mayor actividad, la mayor inversión para que haya mayor empleo, mayor ingreso, si son mayores ingresos, mayor recaudación tributaria, estamos en la política de que, como no nos está yendo muy bien, subamos los precios para que así aumente la utilidad. Perfecto, gracias. Mario, tú citaste el caso de México y yo creo siempre muy interesante los análisis de casos porque uno tiene un país, claro, alguien diría, pero México nos dobla en tamaño, está al lado de Estados Unidos, pero tenemos el caso de Panamá, que en algún minuto nosotros teníamos un ingreso per cápita más alto que ellos y ahora ellos nos superan bastante, gracias principalmente al desarrollo financiero. Hay casos en Europa. Entonces, a mí me gustaría si tú pudieras, este ejemplo de un país en desarrollo con un nivel de ingreso menor que el nuestro, ¿qué ha sido lo relevante? ¿Cómo de alguna manera el ciudadano común se beneficia del hecho de que México haya logrado internacionalizar su moneda y en esto esté, la verdad, que más adelante que Chile en ese... Sí, el ejemplo de México en realidad es un muy buen ejemplo porque, digamos, esta internacionalización de la que estábamos conversando, ¿no es cierto?, en línea con lo que decía el ministro, esto de que el mercado de capitales no es digamos, es un problema intelectual, ¿no es cierto?, de la universidad y del centro financiero y los señores que trabajan en Sanhattan, digamos, sino que es algo que tiene un impacto real en la economía, en la vida de las personas. El caso de México, digamos, es un caso notable porque, digamos, todos conocemos, sabemos, en fin, los que a lo mejor no estaban trabajando en el mercado en ese momento han oído de la crisis del tequila, de lo que significó, y ir a la convertibilidad, ¿no es cierto? Ir al flujo transfronterizo en moneda local, con todo lo que ello significa en términos de señales, ¿no es cierto? Lo que decía hace un rato, de económicas ortodoxas, digamos, de una institucionalidad potente donde, digamos, hay un acuerdo social detrás de que la economía va a funcionar como una economía liberal, ¿no es cierto? Es la solución para un país que tiene un ingreso per cápita de aproximadamente la mitad del que tenemos nosotros, digamos, pero que tiene alrededor de 100 millones de habitantes y que tiene un montón de otros problemas derivados, ¿no es cierto?, de otras situaciones que son tremendamente graves. Entonces, van a esto, lo que me decía un amigo mexicano, me decía, es que no teníamos otra alternativa. O sea, simplemente esto es como la leyenda esta, ¿no es cierto?, de Ulises, que se amarra al mástil, ¿no es cierto?, lo comentábamos, para no sucumbir al llamado de las sirenas, ¿no es cierto?, y tirarse al mar, digamos. Es una señal de estar dispuesto a adoptar medidas económicas, ¿no es cierto?, sólidas, ¿no es cierto?, y un compromiso con el funcionamiento del mercado, de la inflación. En palabras de este amigo mexicano, me decía, mira, aquí hacemos cualquier, usó la palabra fea, digamos, pero trastada con la cuenta de capitales y los dólares amanecen en Texas. O sea, digamos, ya teníamos convertibilidad, ya estábamos en una situación en la cual la volatilidad de los capitales era tremendamente alta y lo que teníamos que hacer era simplemente entregarnos digamos, a dar señales de que estábamos dispuestos a funcionar como un centro financiero internacional. Eso es lo que han hecho. Y el otro elemento, digamos, a ver, nosotros no estamos en una situación así. Lo que estoy diciendo es que lo que sirve para un caso todavía más extremo, bueno, también sirve para el caso nuestro. El caso de México es uno en donde los ahorros de los fondos de pensiones nunca han tenido el tamaño en términos relativos, ¿no es cierto?, al producto, al tamaño de la economía mexicana, como lo hemos tenido nosotros, que alcanzamos, según lo que mostraba el ministro, el 85% del PIB, ¿no es cierto?, hoy día representa el 59%. Bueno, en México no conozco la cifra exacta, pero es probablemente la mitad de eso, ¿no? Entonces, siempre han necesitado el apoyo del ahorro externo, de los inversionistas extranjeros.
ese es un poco, digamos, el camino que nos indica el ministro. Yo me alegro también de que lo tenga ahí, y creo que hay que ser, lo que dice Guillermo, creo que hay que ser, digamos, ir a los detalles, ¿no es cierto? Y asignar responsabilidades y avanzar en estos puntos. Sí, bien interesante, porque Guillermo hablaba de esta incerteza que tenemos ahora. Claro, y si uno logra avanzar en esta agenda de modernización del mercado de capitales, logra de alguna manera afirmar un tema que tenemos bien débil, que es la certeza jurídica. Por lo que tú dices, porque sería muy costoso después para el país hacer trastadas, como decía tu amigo mexicano. Karen, tú mencionaste un punto, el de la educación financiera, que en lo personal me interesa mucho. Nosotros, el Centro de Estudios Financieros, junto con el DCB y con todos los gremios financieros, creamos una mesa de inclusión y educación financiera en que estamos haciendo una serie de actividades, pero me gustaría, tú planteaste que aquí hay un déficit de la industria en el fondo, que hay algo que, y en lo concreto, ¿en qué lo ves o cómo podríamos avanzar? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la educación financiera es una necesidad para lograr avanzar. O sea, todo el tema que se ha producido con las pensiones y el problema de las pensiones, una de las causas principales es la falta de educación previsional de las personas. Entonces me gustaría que terminaras tú de alguna manera dándonos tu visión respecto a este desafío que creo que tenemos como país. Mira, yo creo que, sin ser experta en educación financiera y nada, pero es un tema que me interesa mucho y, bueno, mi intuición es que todavía, ¿no es cierto?, por el diagnóstico que han hecho múltiples estudios, que hace falta mejorar la educación financiera en Chile, de todas maneras. Si uno no puede tener mejores pensiones si no hay más ahorro, ¿no es cierto? Eso es independiente de lo bueno o lo malo que sea el mercado de capitales, tiene que haber más ahorro. El ahorro voluntario previsional en Dinamarca es 30, aquí es entre el 2 y el 4. Entonces, por supuesto que la educación financiera es tremendamente importante. La educación financiera yo creo que hay demasiada, está muy atomizada y deberíamos tratar de, como país, tratar de aunar un poco más y organizar un poco más esta educación financiera y hacer de nuevo una cosa público-privada donde la educación financiera desde el colegio hasta después sea importante, porque la gente más informada y más alfabetizada en aspectos financieros es capaz de planificar su futuro mejor y tomar mejores decisiones. Y de ahí me voy también a un tema, ¿no es cierto?, de la legitimidad, ¿no? Porque mientras más educación financiera hay, más podemos hacer de que todo el mundo participe en el sistema financiero y más legitimidad le damos a este sistema financiero. Entonces creo que estas cosas son las que podrían producir círculos virtuosos en la economía y creo que es como bien importante y todavía hay harto que hacer. Hay harto que hacer en términos de educar al consumidor, educar al trabajador, educar al joven profesional en términos de que cuáles son los impactos, los costos y los beneficios de aumentar el ahorro, de tomar decisiones racionales, de informarse y todo eso. En eso creo que la ley FinTech, la innovación y el aumento de la competencia nos va a hacer muy bien. Sí, lástima, yo tenía ganas de que habláramos un poco del tema FinTech, porque tú lo mencionaste, creo que es una gran ventana que se está abriendo de desarrollo del mercado de capitales, muy positiva. Lamentablemente estamos muy pasados en el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho a los tres su participación hoy día. Sé que estuvieron súper pendientes y de poder hacer la mejor contribución, así que muy agradecida. Creo que a nosotros como Centro de Estudios Financieros el objetivo se cumplió con creces. Así que muy buenos días a todos. Muchos saludos también a los que siguen con paciencia conectados. Alcanzamos a tener más de 300 personas conectadas, así que espero verlos presencialmente y virtualmente en algún próximo seminario que hagamos, que va a ser muy luego. Muchas gracias. Muchas gracias.